El capitán y el primer oficial están muertos. Los maté yo y me voy a entregar. De acuerdo con la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental, solo un 3% de los pacientes que padecen algún trastorno mental comete actos violentos como resultado de su patología. Puede ocurrir en un momento determinado que la psicosis origine algún descontrol, y si la persona es agresiva, en efecto hay más probabilidades de que ocurra algún suceso. Ahora bien, no es verdad que los pacientes con patologías mentales sean más agresivos, como ocurre con la población en general. El que es agresivo y el que no, pues, simplemente no lo es. Al margen de cualquier patología o posible padecimiento mental, o bien sea como apuntan las autoridades que se trató de un brote psicótico, lo que está claro es que el marino Carlos Eugenio Lima tenía un importante historial de violencia mucho antes del día fatal en el que asesinó a 2 de sus compañeros de tripulación. Según los expertos, un brote psicótico puede definirse como una ruptura con la realidad en forma temporal. Suele producirse de manera abrupta y afecta profundamente la vida cotidiana de la persona que lo padece, pero además puede representar una amenaza seria para las personas que están alrededor. Estos cuadros desorganizan la personalidad de manera extrema, con comportamientos exagerados como gritos o amenazas. El individuo rompe totalmente el contacto con la realidad. Las causas que producen el brote psicótico pueden ser diversas. Entre ellas puede mencionarse el estrés frecuente y constante, pues al prolongarse en el tiempo, agota las reservas de contención de la conducta. Asimismo, existen otros factores como el consumo de alcohol o drogas, sobre todo las de carácter alucinógeno. Finalmente, las enfermedades mentales como la esquizofrenia o el trastorno bipolar también pueden ser la antesala de una crisis como la descrita. Hola a todos, mi nombre es Héctor y 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. El loco del pavimento. Muchas personas cercanas a Lima lo califican de agresivo y conflictivo. Con las mismas palabras coincidieron muchos de sus vecinos de City Bell, localidad argentina ubicada en el barrio de La Plata, dentro de la provincia de Buenos Aires, cuando se les preguntó por él. Ya desde su época de cadete, el chico era conflictivo. A fines de 1991, se graduó como oficial de radio en la Escuela Nacional de Náutica Manuel Belgrano, y luego hizo la conversión a oficial de cubierta en 2004. En paralelo, trabajó durante 4 años dentro de las filas de la policía bonaerense, donde alcanzó el grado de teniente. Conocía de armas y podría decirse que era una persona entrenada. Estuvo en la policía hasta el 24 de noviembre de 2007, cuando fue despedido, se presume que por algunos problemas de índole psiquiátrico. La relación de Lima con sus vecinos siempre fue pésima, pero nadie podía anticipar lo que ocurriría ese día. Menos de un año después de salir de la policía, cansado de que el agua de la lavalosa se acumulara dentro de su propiedad, comenzó a golpear el pavimento con un mazo para liberar el agua que iría a parar directamente a la casa de uno de sus vecinos. El 3 de junio de 2008, lo que parecía una discusión más, terminó en una explosión de ira. No era la primera vez que el loco del pavimento rompía a la calle. Tampoco era el primer intercambio de palabras con su vecino. Sin embargo, ninguno de los habitantes de la calle Cantilo, con la 134 del barrio La Emilia, pudo anticipar que Lima respondería a las preguntas de su vecino con al menos 16 disparos. Cuando Gustavo Alfredo Alfano se acercó para pedirle explicaciones a Lima sobre los mazazos al pavimento y el agua dentro de su propiedad, la respuesta fue un ataque terrible con una pistola 9 milímetros a menos de 1,5 metros de distancia.
Alfano recibió un disparo en la pierna izquierda, 2 en la columna, 1 en el abdomen y 2 en el brazo izquierdo. No murió de milagro luego de recibir un total de 6 disparos. Después del ataque, Lima se atrincheró en su casa e incluso disparó contra los policías que fueron al lugar respondiendo al llamado de los vecinos. Luego de por lo menos una hora de negociaciones en las que intervino hasta su pareja, el joven sabía que era cuestión de tiempo para que ingresaran los oficiales de élite a su casa y prefirió entregarse. Durante el juicio por este crimen, los testigos contaron todo lo ocurrido. Luego de una breve discusión, Lima le vació por completo el cargador de la pistola a Alfano. No era la primera vez que discutía con los vecinos, tampoco que golpeaba el pavimento, pero ese día lo que era una discusión más, terminó con disparos en un ataque muy violento que nadie pudo anticipar. Un poco más de 3 años después, concretamente el 1 de julio de 2011, el Tribunal Oral en lo Criminal número 5 de La Plata condenó a Carlos Lima a 7 años de prisión, bajo los cargos de tentativa de homicidio agravada por el uso de arma de fuego. Sin embargo, salió de la cárcel luego de solo 5 años preso, el 18 de enero de 2013. Por lo visto, apenas recuperó su libertad, empezó a trabajar en buques mercantes, alcanzando el grado de tercer oficial. En 2021, Lima, de 52 años, era miembro de la tripulación del buque Ayane, un transporte de sustancias químicas y derivados de hidrocarburos, construido en 2010. La embarcación con bandera de Malta navegaba alquilada por la compañía argentina Bahía Grande, según información de fuentes del negocio mercante. A diferencia del Lima agresivo del barrio, el de la tripulación del Ayane podría catalogarse como bajo perfil, con el trato y la cortesía mínima para relacionarse con sus compañeros de labores. Sin embargo, parece que tampoco fue suficiente y su historial de violencia e incluso el intento de homicidio y los años de prisión, todo su pasado lo alcanzó en la embarcación en la que trabajaba. Quiero que venga un guardacosta y me arreste, así de sencillo. El viernes 22 de octubre de 2021, Carlos Lima usó el canal 9 de VHF desde la embarcación Ayane y confesó que había asesinado a 2 personas. El audio es escalofriante y no deja de impresionar la frialdad con la que el asesino describió lo que acababa de hacer. Al otro lado de la radio, el oficial que estaba hablando con Lima le pidió que explicara bien de lo que se trataba, y el homicida, sin el más mínimo temblor en su voz, dijo que el capitán y el primer oficial estaban muertos. Afirmó que los había matado él y que se iba a entregar, así que quería que fuera un guardacosta a arrestarlo y listo. Tan sencillo como eso. ¿Me podría ampliar la información, por favor? Sí, el capitán y el primer oficial están muertos, los maté yo. Y me voy a entregar. Así que quiero que venga un guardacosta y me arreste, listo, es tan sencillo como es. Después de una discusión acalorada, Lima asesinó de varios disparos al primer oficial de cubierta, Juan Alfonso Pegassano, de 48 años. Luego asesinó al capitán de la embarcación, Alejandro Daniel García, de 39 años, quien apenas tenía un par de días al frente de la embarcación. Las primeras hipótesis sobre este doble homicidio apuntaron a un brote psicótico. Los expertos establecieron que existen algunas manifestaciones previas a esta disociación de la realidad. El comportamiento natural de la persona comienza a sufrir ciertas alteraciones. Pueden aparecer ideas de extrañeza, tener una conducta desorganizada, descuidar el aspecto personal o también aislarse socialmente. Durante un brote psicótico, la persona sufre alucinaciones, percepciones sin fundamento y delirios o pensamientos incoherentes. Hay un desequilibrio químico que se combina con lo genético, lo adquirido, lo familiar y también con el factor desencadenante. De acuerdo con las primeras indagaciones, Lima se mostró muy nervioso por una inspección de rutina realizada por la Prefectura Naval en el buque. Él estaba encargado de los equipos de seguridad, pero se veía que estaba incómodo, nervioso y molesto. Evadía las preguntas que se le efectuaban durante el recorrido. Por esta razón, sus superiores decidieron separarlo del procedimiento. En las horas siguientes, se mostró solitario, inclusive durante las comidas, al momento del almuerzo y de la cena. Pegassano se desempeñaba como primer oficial de cubierta,
Quienes lo conocieron dicen que pasó su vida sobre las aguas, estudió en la Escuela Naval Militar, siempre estuvo vinculado a la actividad de la Marina Mercante y también trabajó en Tandanor, un astillero y taller de reparaciones navales ubicado en Buenos Aires, donde desempeñó tareas de reparación. También era aficionado a la navegación a vela. Tenía una alta consideración y estima entre los que lo conocían por su actividad profesional, pero también dentro del ámbito personal. Estaba casado y era padre de 3 chicos. Probablemente fue uno de los primeros en descubrir el lado oscuro de Lima. Según unas declaraciones que el mismo Lima ofreció a un diario local argentino, Pegazzano buscó información sobre él en Google y en Facebook. Fue así como descubrió su pasado violento, el horrible episodio con Alfano y los años en prisión. Yo estuve los últimos casi 10 años navegando y no cometí ningún ilícito, así que no tiene que ver. Lo que tiene que ver sí es que yo no pude borrar de Google esa historia. El tema de tener antecedentes, exactamente. Sí lo pude borrar figuraba con antecedentes, pero en mi libreta de embarco no figuraba. Según relató el mismo Lima, en una celebración de cumpleaños, Pegazzano lo apuntó con su celular para hacerle un video y le pidió que enviara un saludo a los chicos de Batán, la cárcel en la que había estado Lima. Primer oficial se le ocurrió tirarme a la cancha el día de mi cumpleaños, el 13 de octubre. ¿Qué quiere decir eso? Y me tiró a la cancha, así nomás. Soplé las velas y me sacó una foto diciéndome, Carlito, mandale un saludo a los muchachos de Batán. Era algo que yo tenía oculto bajo 7 llaves. Y era un pasado que yo ya lo tenía enterrado. O sea, a mí la tecnología me mató. En primer lugar, cuando me googlea el tipo este. Según relató el homicida, ambos habían tenido varias diferencias, puesto que él, como subordinado, no estaba dispuesto a hacer algunas tareas que Pegazzano quería asignarle y que él consideraba eran injustas y hasta ilegales. Todo esto fue desgastando la relación, hasta el día en cuestión de la discusión por la supervisión del buque Ayane. El caso del capitán Alejandro García era distinto. De acuerdo con el testimonio del mismo asesino, apenas se habían intercambiado algunas breves palabras. García no tenía más de 2 días al frente de la embarcación, pero Lima dejó entrever en la entrevista con el diario argentino que el capitán trató de desarmarlo y disuadirlo de lo que estaba haciendo. Concretamente dijo que quiso jugar al Robin Hood, y el desenlace fue fatal. García fue contratado por la empresa Bahía Grande para operar el servicio de transporte de combustible marítimo y fluvial en el buque Cisterna Ayane, una embarcación con una capacidad de casi 20.000 metros cúbicos. Siempre estuvo vinculado a la actividad de comercio naval y trabajó en ese rubro por más de 15 años. Una discusión silenciosa, luego la tragedia. Todo parecía indicar que Lima tenía un plan criminal para asesinar a García y a Pegazzano, a tal punto que según las autoridades se habría vestido para la ocasión, con una camisa y pantalón de vestir, algo inusual en él que siempre usaba overol o bermudas. De acuerdo con Lima, la relación entre él y Pegazzano venía deteriorándose. Ahora bien, estaba claro que la inspección de rutina fue una situación muy incómoda para él, quien además terminó siendo separado del procedimiento. Unas horas después de esto, se produjo una discusión silenciosa entre Lima y Pegazzano sobre las 11:20 de la noche del viernes 22 de octubre. Luego del episodio, descendió del puente para volver a subir después de unos segundos a darle varios disparos. La autopsia reveló que Pegazzano recibió 4 balazos que ocasionaron graves lesiones en su cabeza, brazo izquierdo y mano derecha. Luego se dirigió al pasillo donde se encontraba el camarote de García. Al parecer le efectuó varios disparos que le ocasionaron daños irreversibles en la extremidad cefálica y región cervical, sin siquiera mediar palabras. Sin embargo, también estaba el argumento de Lima respecto al intento de disuasión o desarme que las autoridades tendrían que averiguar. Otros aspectos importantes que tuvieron que despejar las autoridades
tenían que ver con el hecho de que Lima pudiese embarcarse en la marina mercante a pesar de sus antecedentes penales y de su historial de violencia e incluso sus problemas psiquiátricos. Tendrían que responder cómo fue posible que una persona con el perfil y el historial de Lima consiguiera aprobar los exámenes psicofísicos. También era curioso que una persona de la edad de Lima solo tuviese el rango de tercer oficial. Por otra parte, las autoridades debían aclarar cómo fue posible que Lima se hubiera armado a la embarcación. En varias oportunidades respecto al arma, Lima ha comentado dos cosas. La primera es que se deshizo de la pistola, supuestamente tirándola al agua. La segunda es que supuestamente el arma no era suya. En la misma entrevista con el diario local de Argentina, Lima asomó la idea de que el arma era de Pegazzano y que en vez de un plan maquiavélico para asesinar a dos oficiales, fue más bien Pegazzano el que quiso asesinar a Lima, quien lo desarmó y lo mató con su propia pistola. Sin embargo, esto no explica por qué tenía que asesinar al capitán García. Luego de los dos homicidios, Lima se encontró con al menos otros dos tripulantes, a quienes les dijo que se encerraran en sus camarotes porque el problema no era con ellos. Durante ese breve contacto, los testigos lo vieron portar un arma de calibre pequeño. Jorge Barrera fue uno de estos tripulantes. Recordó haber escuchado gritos y disparos, así que decidió salir de su camarote y dirigirse a la escalera que comunica la cubierta A con los comedores. No escuchó nada más, por lo que subió las escaleras rumbo al puente de navegación, donde se encontró a Lima descendiendo con un arma en la mano. Le dijo que acababa de matar a Pegazzano y a García. El personal del Centro de Control de Tráfico Río de la Plata recibió una comunicación por canal VHF, en la que una persona, que no se identificó, informó que había matado a dos personas a bordo del buque tanque Ayane que se encontraba en la Rada La Plata. Se trataba justamente de Lima, quien confesó los homicidios que acababa de cometer. Con frialdad confesó que el capitán y el primer oficial estaban muertos y que él los había matado. Las autoridades recibieron un segundo llamado. Un tripulante del buque reiteraba el pedido de ayuda. En el mensaje explicaba que tenían a dos tripulantes asesinados con arma de fuego a manos de otro tripulante. Pedía asistencia de manera urgente. La llamada de emergencia la hizo Carlos Vanegas, otro de los tripulantes que se encontró con Lima luego de los dos homicidios. Vanegas incluso llegó a preguntarle a Lima qué hacía con el arma de fuego. La respuesta del marinero fue que se fuera a su camarote, ya que la cosa no era con él, y que no tratara de convencerlo. Poco después, Vanegas decidió comunicarse con el Centro de Control de Tráfico Río de la Plata de la Prefectura Naval para pedir ayuda. Que nos tomó otra prefectura. Tenemos dos tripulantes muertos a mano de otro tripulante con arma de fuego. Necesitamos asistencia urgente. La llamada del confeso doble homicida a la prefectura naval fue a las 11:28 de la noche. La de Vanegas fue un poco después. Finalmente, Lima ingresó a la zona de consola de carga y en ese momento el resto de la tripulación cerró la puerta con cabos para retenerlo dentro. No solo confesó a sus compañeros la autoría del crimen, sino que además dijo que se había deshecho del arma, que la había arrojado al agua. Sobre la 1:40 de la mañana del sábado 23 de octubre de 2021, el capitán del guardacostas abordó el buque, confirmando la existencia de dos personas fallecidas. En el pasillo del camarote del capitán Alejandro García hallaron su cuerpo cubierto con sábanas y en el puente de navegación, específicamente en el cuarto de radio, se encontró el cadáver de Juan Alfonso Pegazzano. Al momento del arribo de los efectivos de la prefectura, los agentes irrumpieron en el cuarto de cargamento ubicado en la banda de estribor de la cubierta de toldilla, donde se encontraba Carlos Eugenio Lima, a quien se procedió a reducir con el uso mínimo y necesario de la fuerza. Por ahora solo sabemos que hubo dos asesinatos en un episodio derivado de un presunto brote psiquiátrico del supuesto autor de los disparos, explicaron los primeros en llegar al sitio, y agregaron que el asesino se entregó y que estaba detenido. El buque permaneció en la rada del puerto de La Plata y hasta allí se acercaron las delegaciones de prefectura para realizar las pericias.
Luego de 4 horas, se dispuso el envío de otra patrulla con peritos, forenses, asistentes del juzgado y oficiales a bordo del guardacosta Bahía Blanca. Finalmente, los cuerpos de las víctimas fueron retirados de la embarcación para continuar con la autopsia. Un asesino alcanzado por su pasado. Cuando Lima fue indagado por lo ocurrido en el Ayane, no declaró y se llamó a silencio ante el juez. Sin embargo, ya antes había confesado los 2 asesinatos e inclusive quedó el audio registrado de la llamada que el propio Lima hizo a los guardacostas informando lo sucedido y pidiendo su propia captura. El juez Ernesto Kreplak acusó a Lima por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, lo que en realidad son 2 hechos. El juicio empezará en algunos meses, pero por la imputación, el asesino del primer oficial de cubierta Juan Alfonso Pegazzano y del capitán Alejandro García podría recibir una pena de entre 8 y 25 años de prisión. Mientras tanto, Lima está recluido en una unidad del Servicio Penitenciario Federal y además se ordenó un embargo de 20 millones de pesos, unos $100,000 aproximadamente, sobre los bienes del homicida. Aún falta mucho para que las autoridades puedan realmente aclarar qué fue lo que ocurrió y responder a otras interrogantes respecto al perfil de Lima y la forma en la que logró embarcarse como marino mercante. También tendrán que indagar si se trató de un plan ejecutado a sangre fría, si se trató, como dicen las autoridades, de un brote psiquiátrico e incluso determinar si es posible que ocurriera lo que Lima declaró a un diario argentino y que el doble homicidio fue en defensa propia. La noche del 22 de octubre de 2021, una acalorada discusión tuvo un desenlace terrible en el que un subalterno, Carlos Eugenio Lima, con rango de 3er oficial, asesinó a 2 de sus superiores, el primer oficial de cubierta Juan Alfonso Pegazzano y al capitán Alejandro García. Al margen de todos los detalles de lo ocurrido, lo que es evidentemente cierto es que una persona con el perfil de Lima, con su historial de violencia e incluso con sus antecedentes penales, no debió trabajar nunca en una embarcación como el buque Ayane. Evidentemente el sistema falló y el desenlace fue en extremo cruel para las víctimas y sus familiares. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.